salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. Vamos a hablar en esta noche acerca de un tema, porque muchas veces pensamos que hacer misiones solamente es salir, ¿verdad? O lo que hacen los misioneros, poder salir fuera de nuestras fronteras, pero no, hermano, las misiones comienzan con uno, ¿sí? En nuestro día a día, siempre que nosotros accionamos en nuestro carácter, en la forma en la que nosotros hablamos, todo es parte de las misiones. Y el tema de hoy es enviados para vivir el Evangelio con integridad. Y para poder iniciar, hermanos, yo quiero poder definir qué es integridad. Según la Real Academia Española, integridad es la calidad de íntegro, la rectitud e intachabilidad de alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de integridad, nos referimos a aspectos como rectitud, aspectos como probidad, aspectos que se refieren a algo que está completo también. A eso se refiere algo íntegro, que no le hace falta nada. Y acá en este aspecto de la probidad yo también quiero enfatizarlo. ¿Por qué? Porque se refiere a lo que uno realiza, las aptitudes que uno tenga para ciertos puestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a tomar ciertos puestos, cuando uno trabaja, uno tiene que demostrar esa probidad, o sea, esa capacidad que las personas tienen para poder estar en ese puesto. Y esto también forma parte de la integridad. Cuando nosotros hablamos de integridad, también hablamos de la cualidad de actuar en coherencia entre nuestros valores, en los valores que nosotros tenemos y obviamente en nuestras acciones. Hermanos, nosotros desde pequeños hemos sido inculcados a través de una serie de principios y valores, ¿verdad? A nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que hay que ser honestos, que no hay que decir mentiras, que no hay que agarrar cosas que no son nuestras, y desde pequeños nosotros vamos aprendiendo y vamos recibiendo esos principios y esos valores desde el hogar, ¿verdad? Obviamente también ahí entran otros factores, como por ejemplo la escuela. En este caso, por ejemplo, los niños que salieron ahorita les van a enseñar principios y valores allá en la escuelita bíblica. Entonces todo eso nosotros lo vamos aprendiendo, hermanos. Y la integridad también se refiere a que nuestras acciones vayan en coherencia y vayan en relación a esos valores que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿sí? Nosotros no podemos estar en contraposición. Por ejemplo, que yo digo ser algo y demuestro ser otra persona totalmente distinta, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir yo soy honesto si me la paso diciendo mentiras o inventando cosas que no son ciertas, ¿verdad? Es algo contradictorio. Entonces, ser íntegro se refiere a que nosotros tengamos esta coherencia entre a lo que nosotros nos enseñaron, nuestros principios, nuestros valores, y también en cómo nosotros accionamos, ¿verdad? En base a esos principios y valores. Y esto se aplica también en el ámbito cristiano, en todo ámbito, y en el compromiso que nosotros tenemos como cristianos. Recordemos que en un mundo que observa más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros predicamos, nosotros debemos de tener cuidado de las acciones y del testimonio que nosotros vamos a dar frente a las demás personas. Debemos ser personas íntegras al momento de dar ese testimonio. Y yo quiero que usted me acompañe a Mateo 5,
16. Vamos a leer este pasaje en Mateo 5, 16. Ahí se lo van a colocar en sus pantallas también. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5, 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así como está, incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, queremos aprender de ella. Padre, edifica tú en tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Esa iglesia, Padre, comprometida con las misiones. Esa iglesia, Señor, que pueda actuar de una manera correcta, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, nos transforme, que transforme nuestra vida, Señor. Y habla, Señor, porque tu pueblo escucha en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hablar acerca de que nosotros debemos de vivir el evangelio con integridad. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir con integridad? ¿Cómo podemos nosotros ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad? ¿Cómo nosotros podemos reflejar esas buenas obras? Y gracias, hermana. Y para esto debemos de ir a la raíz. Debemos de saber de dónde nosotros podemos tomar para poder realizar buenas acciones. ¿Cómo podemos nosotros ser íntegros? Y para eso le voy a pedir que me acompañe a Isaías 61. Isaías 61. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Y déjeme decirle, hermano, que todo comienza con Jesucristo, con Cristo. Recordemos que nosotros como iglesia debemos de estar cimentados en la roca que es Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Hermanos, el texto que acabamos de leer es un texto profético que fue cumplido en Jesucristo, en Jesús. Si recordamos los evangelios, dice la narrativa bíblica que Jesús fue a una de las sinagogas, él se puso de pie y leyó este pasaje y dijo: esta palabra se ha cumplido a las personas, ¿verdad?, que lo estaban escuchando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser íntegros? Aquí Jesús nos da este ejemplo necesario para que nosotros podamos llevar una vida íntegra, para que nosotros podamos tener un buen testimonio. Y de este pasaje podemos nosotros enfatizar 3 elementos esenciales, ¿sí? Y yo quiero que usted los repita conmigo. El primer elemento es la unción del Espíritu. ¿Podemos repetir? La unción del Espíritu. El segundo elemento es el propósito. ¿Podemos repetir el segundo elemento? El propósito. Y el tercer elemento es el carácter. ¿Podemos repetir? El carácter. Amén. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de procurar es la unción del Espíritu Santo de Dios. Aquí dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió
Jehová. Nosotros debemos de procurar, hermanos, la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede transformarnos. Solamente el Espíritu de Dios puede transformar la vida de una persona. Hermanos, la integridad no va a salir de nuestros esfuerzos humanos, no va a salir de nuestra capacidad, porque nosotros como humanos no tenemos la capacidad, hermanos, para hacer buenas obras por nosotros mismos, por sí solos. Muchas veces el humano comete el error de confiar en sus propias capacidades, en sus propios conocimientos, en sus propias fuerzas. Y no, hermano, no es así. Si yo digo, yo quiero cambiar cierta cosa de mí, si yo quiero dejar de practicar cierto pecado, hermanos, por mi cuenta, yo no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Y debemos ser conscientes de eso y debemos de reconocerlo. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Necesitamos del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros debemos primero procurar que el Espíritu de Dios esté con nosotros. La comunión con Dios es esencial en nuestra vida. Hermanos, nosotros, o díganme ustedes, ¿quién de ustedes fue quien se salvó a sí mismo? Nadie. Nosotros no nos pudimos salvar a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, hermanos. Mucho menos vamos a procurar nosotros salvar a otra persona con nuestros métodos, con nuestras capacidades o nuestras fuerzas, si nosotros no nos pudimos salvar a nosotros mismos. Quien nos salvó fue Jesucristo, ¿sí? Y si nosotros somos salvos es por gracia y por misericordia del Señor. Entonces, si nosotros queremos también, ahora que nosotros ya somos salvos, no por nuestras obras, sino que por la gracia, y nosotros queremos ir y predicarle a otra persona para que esta persona sea salva, primero debemos de pedir el respaldo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Si usted sale a predicar, hermano, a evangelizar sin orar, sin encomendarse a Dios, déjeme decirle, hermano, que no va a lograr nada. Nosotros debemos primero procurar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a leer Efesios 2:8. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos salvos por gracia y por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Solamente así nosotros podemos ser transformados, ¿sí? Debemos de dejarle el espacio al Espíritu de Dios para que Él obre en nuestra vida. Hermano, ¿cómo está su relación, su intimidad con Dios? Evalúe usted eso principalmente. ¿Cómo está en su relación con Dios? Nosotros debemos siempre procurar estar orando, estar leyendo la palabra del Señor, estar ayunando, porque somos carne, hermanos, somos débiles, fallamos, ¿sí? Solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y esa comunión que nosotros tengamos con Dios, hermanos, no solamente va a ser para que nosotros seamos transformados, sino que también para que nosotros podamos llevar fruto, ¿sí? El Señor ya nos hizo salvos, ahora nosotros debemos llevar fruto.
Pero vuelvo y repito, no lo podemos hacer con nuestras propias acciones. Necesitamos de la presencia de Dios para poder llevar fruto. Y este es un ejemplo que vemos reflejado también en el libro de los Hechos en la iglesia primitiva. Nosotros podemos leer en Hechos 1, cuando empieza a narrar la historia de la iglesia primitiva, que ellos estaban constantemente en comunión con Dios. Dice el versículo 8 de Hechos 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos ser testigos del Señor si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y para nosotros ser testigos de Dios necesitamos dar esos frutos. Y aquí yo le pregunto y quiero que alguien me responda. Voy a bajar ahí a interactuar un poco con ustedes. Voy a ir con la persona que está así con un ojo cerrado y el otro abierto para que se despierte. Vamos a ver aquí. Voy a preguntarle a uno de ustedes si saben para qué fue salvo. Porque yo fui salvo, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Solamente porque Él quiso salvarme o por qué? A ver, vamos a ver aquí. Los que se sientan hasta adelante. A ver, hermano Enrique, ¿usted podría decirme para qué usted fue salvo? Si usted sabe para qué fue salvo. Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia, dice Pastor Pedro. Amén, eso. Démosle un aplauso al hermano. Él tiene claro para qué fue salvo. Vamos a ver aquí, como ya participó un varón, vamos a preguntarle a una hermana Araceli. Hermana, ¿para qué fue salva usted? Bueno, creo que fui salva para ser testigo del Señor en esta tierra, de hablar de su poder, las buenas nuevas y para tener la vida eterna. Amén. Un aplauso para la hermana. Ellos no estaban dormidos, no van a pensar que fue por eso que los seleccioné. Solamente lo dije para que los hermanos que estaban ahí cabeceando se avivaran. Pero, hermanos, nosotros fuimos salvos con un propósito. Amén. Todos tenemos un propósito. Y nosotros podemos enlistar varias cosas por las cuales nosotros podemos decir que fuimos salvos, pero si nos vamos al versículo que tomamos como base, que es Isaías 61, y tomamos el ejemplo de Jesucristo, ahí dice que fuimos salvos para llevar buenas nuevas, ¿sí? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué más? Para poder sanar, para poder liberar, para poder consolar. Pero esto implica, porque como les digo, este pasaje que leímos en Isaías, Jesús en el Nuevo Testamento dijo, se ha cumplido esta palabra en Él, en Jesús. Y podemos decir, que ese pasaje es específicamente para Jesús. Pero recordemos que nosotros debemos ser un reflejo de Jesús. Entonces, si Él dijo que Dios lo había ungido para poder ir y proclamar las buenas nuevas, para poder sanar, para poder liberar, ¿sí? Para poder consolar, hermanos, nosotros como iglesia también fuimos salvos y fuimos ungidos por el Espíritu de Dios para poder hacer eso. Y hablaba anteriormente que nosotros como iglesia debemos de llevar el fruto del Espíritu Santo. Y para poder hacer eso, hermanos, para que nosotros podamos reflejar a Jesús en nuestra vida, implica que nosotros debamos morir todos los días, hermanos.
que nosotros debamos de renunciar a lo que nosotros somos y dejar que Jesús viva a través de nosotros. Le voy a pedir que me acompañe a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5 en su versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Hermano, usted puede declarar en esta noche: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en nosotros, hermanos. Pero nosotros debemos de reflejarlo, debemos de dar esos frutos. Si nosotros realmente fuimos transformados, hermanos, por el Espíritu Santo, y nosotros le damos este espacio a Jesús para que Él viva a través de nosotros, entonces nosotros, hermanos, vamos a ser una persona totalmente distinta a la que éramos antes, ¿sí? Por ejemplo, si antes era amargado, ahora que ya Cristo vive en mí, ya no va a haber amargura en mi corazón. Si antes yo era vengativo, ahora que Cristo vive en mí, yo ya no voy a buscar venganza. Si antes yo guardaba rencor, ahora que Cristo vive en mí, ahora yo voy a perdonar sin necesidad que me lo pidan, ¿verdad? Entonces, si usted voltea a ver cómo era antes, ¿sí? Y dice: yo era así, era mentiroso, hablaba mal, era chismoso, ¿verdad? Y ahí usted hará su lista del cómo era usted anteriormente. Y ahora que estamos viviendo con Cristo Jesús en nuestra vida, podemos ver y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Incluso en nuestras actitudes que no se consideran malas, algunas actitudes que no se consideran malas. Por ejemplo, en mi caso, yo era muy tímido, hermanos. A mí no me gustaba hablar con nadie, hermanos. Yo me hacía en un rinconcito, ¿verdad? No me gustaban las actividades sociales. Incluso, les soy muy honesto, actualmente incluso no me gustan mucho las actividades sociales, pero antes yo era tímido, no me gustaba hablarle a nadie, ni hablar con nadie, ¿sí? Yo en mi mundo. Pero, ¿qué hacía una persona tímida? Hablándole a dos jóvenes desconocidos que se cruzó en la calle con ellos, hablándoles de Cristo Jesús. Simple y sencillamente era porque Dios me movía a hacerlo. Y yo siendo tímido, no queriendo hablarle a nadie, ahí estaba yo hablándole a dos jóvenes desconocidos una noche, diciéndoles: ¿ustedes van a alguna iglesia? ¿Les han predicado de Cristo a ustedes anteriormente? Temblando yo, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo había colocado en mi corazón. También, hermanos, en ese mismo punto a mí no me gustaba, y aún les soy honesto, no me gusta mucho poder, y ya se los he dicho en otras veces que he tenido el privilegio de poder hablar aquí, poder ir a visitar a alguien. Si yo digo voy a ir a visitar a alguien, a lo que voy, no tardar 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Cosa contraria a lo que hace mi mamá, ¿verdad? Que ella se va y vamos a visitar, me dice. Yo le digo: vaya, pero solamente 5 o 10 minutos porque los hermanos están ocupados, ¿verdad? Y anteriormente a mí no me gustaba hacer eso, no me gustaba visitar a los hermanos, pero me colocaron a cargo de un grupo de jóvenes, de una célula. ¿Y qué tenía que hacer? Ir y visitarlos. Y obviamente también hay hermanos que me visitan a mí. Yo digo, así como ellos me visitan a mí, también yo debo visitar
a los hermanos. Hace unos días estuve en la emergencia del IX y vi ahí algunos jóvenes que estaban en cama. Yo solamente llegué, ese mismo día me sacaron, me dijeron, ¿para qué lo queremos aquí? Nada más me colocaron un suero ahí que me revivió un poquito. Pero en lo que yo estaba ahí esperando a que ese suero se acabara, había varias personas que estaban ahí en cama, ¿sí? Y estando ahí, las vi ahí solas y me di cuenta de la necesidad que hay de poder ir a visitar a esas personas. Aunque sea una oración, una visita, eso se siente bien con ellos. Y nosotros como iglesia lo hemos hecho, hermanos. Hemos ido al hospital, hemos ido a visitar a los enfermos, y es necesario que nosotros lo hagamos. Pero si a usted antes no le gustaba hacerlo y ahora usted está ahí, si usted antes no le gustaba hablar en público y ahora predica en público, si a usted antes no le gustaba ir a visitar y ahora lo hace, eso es obra del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Nosotros, hermanos, fuimos salvos por un propósito y debemos de llevar este fruto. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 25. Se lo encuentra antes que yo y lo lee. Gálatas 5, versículo 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Renunciar a nosotros, hermano. Renunciar a veces a nuestros deseos, bueno, siempre a los deseos de la carne. Quizás deseos tan simples como, por ejemplo, en lugar de ir a ver el partido, mejor venirnos a la iglesia, ¿verdad? Deseos como esos, ¿verdad? Pequeños, pero que marcan la diferencia. Hermanos, nosotros debemos de dar esos frutos, pero esos frutos solamente los vamos a dar si realmente nosotros hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, usted fue salvo con un propósito. Y cuando nosotros demos esos frutos, entonces nosotros vamos a levantarnos, ir a orar por los enfermos. Los enfermos van a ser sanos. Vamos a ir a predicarle a las personas y las personas van a aceptar a Cristo Jesús y van a ser liberadas. Vamos a ir a los lugares de luto y las personas van a ser consoladas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar con usted. Amén. Pero debemos de movernos nosotros. El Señor no lo salvó a usted solamente para que usted venga todos los domingos y se siente acá y se quede ahí pasivo. El Señor quiere que usted se mueva. El Señor quiere que usted se active. El Señor quiere que usted se movilice. Si nosotros realmente tenemos esa comunión con Dios, nosotros nos vamos a levantar, nos vamos a movilizar y vamos a accionar para demostrar esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Amén. Entonces, hablamos de la unción del Espíritu. Hablamos del propósito. Y ahora vamos a ver el carácter. Algo muy importante, ¿sí? El carácter. Debemos, hermanos, tener un carácter que refleje a Cristo Jesús. El carácter de Cristo.
El testimonio cristiano tiene un carácter restaurador. La gente no solo necesita escuchar un mensaje, sino ver y experimentar el amor redentor de Cristo en la forma en que los tratamos, en la forma en las que les servimos y en la forma en la que caminamos con ellos. Hermano, el carácter tiene que ver con el testimonio que nosotros damos frente a otras personas, ¿sí? Y hay tres aspectos, hay tres elementos en donde nosotros debemos de demostrar un buen testimonio y un buen carácter, ¿sí? En la palabra, en la forma en la que nosotros hablamos, ¿sí? Cada quien tiene su forma de hablar, cada quien tiene sus modismos, sus particularidades al momento de expresarse. Pero, hermanos, nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca siempre tienen que ser palabras sabias, palabras compasivas, palabras de amor, palabras que sean llenas de gracia, ¿sí? Debemos de cuidar mucho las palabras que salen de nuestra boca. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y yo le voy a pedir que me acompañe a Lucas 6:43. Debemos de tener cuidado, hermano, porque si nosotros queremos dar un buen testimonio, si nosotros decimos ser cristianos, pero no cuidamos nuestra boca, vamos a demostrar algo totalmente distinto. Dice Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene usted en su corazón, hermano? ¿A quién tiene usted en su corazón? Hermanos, hablar de Cristo es importante, ¿sí? Pero poder reflejarlo también en nuestra forma de hablar es importante y esencial también. Si nosotros decimos ser cristianos, si venimos acá y alabamos al Señor, pero regresando a nuestro hogar, hablamos chismes, hablamos mentiras, entonces debemos de evaluar qué hay en nuestro corazón realmente. Y si usted dice, sí, hermano, es cierto, yo soy muy chismoso, tal vez, pues hay que pedirle al Señor que cambie ese aspecto de nuestra vida, ¿verdad? O tal vez usted dice, no, es que yo sí digo mentiras piadosas, ¿verdad? Usted sabrá cuáles son esas mentiras piadosas. Hay que pedirle al Señor que transforme eso en nosotros, ¿sí? Entonces, nuestra forma de hablar, hermanos, nuestra forma de tratar a las personas con nuestras palabras, habla de nuestro testimonio, ¿sí? Debemos nosotros saber manejar nuestra lengua. Yo me recuerdo una vez que estaba no me acuerdo qué edad tenía yo, pero estaba yendo a la escuelita todavía acá. Es una de las lecciones que a mí se me quedó guardada y todavía la recuerdo. Estaba un maestro que ya no asiste a esta iglesia, y él entró con el otro maestro y dijo, hoy vamos a hablar de un tema, un arma muy poderosa, dijo. Y le agarró el cuello aquí al otro maestro, y el otro maestro hizo así.
Y nos preguntaron, ¿cuál creen que es ese arma poderosa? Ay, que lo está ahorcando, decían todos. Que lo está haciendo esto y todo, ¿verdad? Y yo calladito, porque ya les dije, era tímido, ¿verdad? Ni hablaba, nada más estaba viendo, ¿sí? Y nadie latinó, ninguno de los niños latinó. Y el maestro dijo, no, la lengua. Así estaba. ¿Qué dijeron después? A ver, hermano, ¿qué dijeron después? A mí lo que se me quedó fue eso. Y de ahí aprendí yo de que la lengua es poderosa, ¿sí? Como dice la Biblia, nosotros debemos hablar palabras de bendición, no de maldición, ¿verdad? Debemos de declarar siempre, hermanos, bendición en nuestra vida. Debemos declarar siempre sanidad en nuestra vida. Debemos declarar siempre libertad en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino que también en la vida de los hermanos. Del hermano que usted tiene ahí a la par. Yo le voy a invitar ahorita que usted le dé una palabra de bendición al hermano que tiene a la par. Dígale que el Señor te bendiga. Tú eres una buena persona. Lo que le nazca de su corazón. Y si está dormido, despiértelo ahí. Dígale, tú, dele una palabra de bendición. Y si le cae mal, pídale perdón. Mira, me caes mal, pero te bendigo. ¿Verdad que bien se siente poder dar una palabra de bendición a las personas, verdad? Amén. Siempre debemos de cuidar lo que nosotros decimos, hermano. También el carácter quiere decir que debemos de tener coherencia, hermanos, con lo que nosotros decimos ser y lo que realmente somos, hermanos. ¿Sí? Porque yo puedo decir, hermanos, yo soy esto, soy bueno predicando, soy bueno cantando, soy esto, lo otro, ¿verdad? Pero si yo no lo demuestro, hermanos, no. Cuidemos que nuestro carácter sea coherente con lo que nosotros predicamos, hermanos. Para los que predican, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pedía perdón al Señor cuando estaba leyendo esta reflexión, porque Él le decía que muchas veces, hermanos, nosotros predicamos y decimos, miren, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que practicar esto y lo otro, hay que orar, ¿verdad? Y a veces yo no oro en la noche. Y lo que les digo, ¿verdad? Nosotros debemos ser coherentes entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque entonces no seríamos íntegros. Si usted, hermano, se para aquí, a los que les ha dado el privilegio el Señor de poder predicar, ¿verdad? Y viene usted y dice, miren, hermanos, no hay que mentir. Y usted miente, hermano. Usted no está siendo íntegro. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder siempre ser coherentes entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hacemos. Por eso, lo más importante, hermanos, es predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con lo que nosotros somos. Si nosotros realmente, ¿verdad?, somos íntegros y tenemos esa comunicación con Dios, esa integridad con Dios, el Señor siempre va a poner esa palabra en nuestra boca y no va a ser contradictorio a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si usted no ama, hermano, y quiere predicar del amor, primero ame a su prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo para poder hablar del amor. Vamos a leer en Tito 2, Tito versículo 2. Y ya voy a ir terminando, hermanos, para que no se duerman. Bueno, aunque miro la mayoría despiertos. ¿Cuántos están dormidos? ¿Amén? No, ninguno. Muy bien. Vamos a buscar Tito 2, Tito versículo 2, versículo 7. Y vamos a leer también el versículo 8.
Dice la palabra del Señor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿En qué? En la enseñanza, mostrando, ¿qué dice ahí? Integridad. ¿Qué más? Seriedad. Por eso yo no hago muchos chistes cuando estoy aquí arriba, hermanos. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, poder llevar una vida íntegra, una vida verdaderamente cristiana, hermanos, implica sacrificio. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de procurar poder buscar siempre ser íntegros e intachables. Pero eso no lo vamos a lograr nosotros. Eso solamente va a ser logrado a través de la presencia del Señor. ¿Y cómo aplicamos esto a las misiones? Pues muy sencillo, hermanos. El Señor nos ha enviado a nosotros a predicarle a las personas, a predicarle a todo el mundo, a predicarle a nuestra familia, a predicarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero muchas veces, hermanos, por ejemplo, en el trabajo, y nosotros estamos ahí, no es que todos los días yo vaya a llegar, ¿verdad?, y decirle a mi compañero de trabajo: ¿conoces a Cristo Jesús? Quiero hablarte de Cristo Jesús. Claro, lo puede hacer, pero en esas áreas de ahí, lo mejor siempre es poder dar un buen testimonio, ¿sí? Hay algo, yo les quiero contar esto a ustedes, no para gloriarme, ¿verdad?, ni nada por el estilo. Cuando yo empecé a trabajar como maestro, había una maestra ahí que yo ni sabía, pero era pastora, y ella daba clases ahí en el colegio también. Y yo entré y me empecé a relacionar con mis compañeros de trabajo. Yo tenía 18 años, hermanos. Ahí estaba más delgado de lo que me miran ustedes ahorita. Estaba. Y pasaron los días, los meses, y cuando ella era del nivel básico, yo era del nivel primaria, cuando ella empezamos a platicar y todo, yo le empecé a contar mi historia y le dije: mire, mi familia es cristiana, esto, yo asisto a tal iglesia. Y me dijo: es que usted no necesitaba decirme eso. Yo ya me había dado cuenta que usted era cristiano. ¿Cómo, hermano? Tal vez por no hablar mal de los compañeros, qué sé yo, tal vez, a mí me miran serio, hermanos, tal vez, pero no es de que yo le haga malas caras a los hermanos tampoco, ¿verdad?, a las personas. Pero, hermanos, cuando nosotros damos un buen testimonio con nuestras palabras, con nuestro carácter, con lo que nosotros somos, hermanos, las personas lo notan. Y las personas dicen: esta persona es distinta. Y muchas veces nosotros podemos ganar almas para Cristo de esa forma, ¿sí? Entonces, cuide mucho su integridad, hermano. Cuide mucho el que usted haga lo que usted predica. Cuide mucho siempre poder reflejar esos principios, esos valores que Cristo ha colocado en usted. Y si usted todavía evalúa áreas de su vida y dice: no, me falta todavía, dígale al Señor: Señor, transforma este área de mi vida, esto que yo necesito cambiar. Yo le voy a invitar que incline su rostro así como está, y que le pidamos al Señor que nosotros podamos llevar una vida con integridad, que nosotros podamos dar un buen testimonio donde sea que nosotros estemos, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, que nosotros reflejemos esos frutos
Que el Señor nos ayude a poder cambiar. Padre, en esta noche estamos aquí, Señor, una iglesia, Padre, que necesita de ti, un pueblo que necesita de ti. Señor, ayúdanos siempre a poder andar en integridad. Ayúdanos siempre, Señor, a poder dar un buen testimonio, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos dado un buen testimonio, Padre. Si decimos, Padre, ser una cosa, Padre, ser una persona y realmente somos otra. Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre, a cambiar esos aspectos, Señor, que aún, Padre, sabemos que no te agradan. Señor, aquí hay una iglesia que anhela ser transformada por tu Espíritu. Hermano, pídale al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Señor, lléname, llénanos, Señor, de tu Espíritu. Transforma nuestra vida, Padre. Unge, Padre Santo, nuestras vidas, Padre. Nosotros queremos ser esa luz, Señor, que te refleje. Nosotros queremos ser esas personas, Padre, que demuestren tu carácter, que lleven frutos, Señor, que salgan y prediquen con el testimonio. Que cuando nosotros, Padre, hablemos, Señor, las personas sean liberadas, sean transformadas, sean cambiadas, Señor. Ayúdanos, Padre, a demostrar ese amor, Padre, que tú has sembrado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Nos rendimos por completo a ti, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla. Restauración y transformación de todo aquel